Hola, soy Francisco y esto es béisbol, números y mucho más. Nos habíamos quedado al hablar de las herramientas y criterios de análisis en la personalidad y terminábamos con Roberto Clemente. Este gran jugador puertorriqueño trasciende lo puramente deportivo, el elemento de entretenimiento y técnica, y es una figura que tiene una importancia histórica y ética. Ahora vamos a pasar a la inteligencia en el juego de los números, en el juego que es 90% mental y el otro 50% es físico. Como dijo genialmente Yogi Berra, es muy determinante. Y vamos a empezar por una jugada que sucedió, una situación muy interesante. Imagínense un juego de playoff cerrado. Ya en la segunda mitad del juego hay un excelente corredor de bases envasado en primera, no hay out. Ese corredor sale con el lanzamiento. El bateador conecta un roletazo a la derecha del shortstop. Y el corredor decide al tiempo que el torpedero fildea doblar por segunda. El torpedero hace su tiro a primera. Entonces, primera base, en lugar de quedarse a asegurar el out, sale de la almohadilla. Logra recortar el tiro y ganar tiempo. Pichea para tercera y saca al corredor. Cambió un corredor en tercera con un out por un corredor en primera con un out. Inmediatamente se produce un fly a los jardines que hubiera producido la carrera. El pisicorre hubiera sido inevitable. Esta es una jugada de Albert Pujols contra el Philadelphia. No fue en un sí fue en un playoff, y es una jugada donde lo más importante, la decisión, más importante todavía que la ejecución, que fue perfecta, sucedió en la cabeza de Pujols, en fracciones de segundo. Ahora, pasar a otro tipo de inteligencia, una inteligencia estratégica, jugadores que han tomado decisiones que les han permitido prolongar su carrera y lo han hecho de manera muy creativa. Primero, Luis Tiant. En el año 1968 se habla de que fue el año del pitcher. Se habla mucho de Bob Gibson, su fabuloso promedio de carreras limpias, creo que 1,12, y de los atletas, victorias de Denny McLain, la última vez que pasó eso, pero realmente después de Gibson, el pitcher más dominante de esa temporada fue Luis Tiant, que en ese momento era un lanzador de fuerza que, además de que tenía un gran dominio, se basaba en una velocidad que le permitió llegar a 19 ponchados en un juego. Ahora, un par de años después de eso, Tiant sufre un accidente, fractura, pierde la velocidad, lo fundamental, y se tiene que reinventar. ¿Cómo se reinventa? No solo se reinventa como un pitcher de fineza, un lanzador capaz de pichear milimétricamente en las esquinas con diferentes lanzamientos lentos, quitar y ponerle, sino que él añade un elemento, se vuelve una especie de contorsionista del box, un hombre que usaba muy diferentes movimientos para lanzar. En algunos de ellos quedaba completamente de espalda y sin embargo no se descontrolaba. Y se convierte en un segundo Luis Tiant. Luis Tiant habilidoso, espectacular con el Boston. Otro pelotero que se reinventa, lo tenemos jugando actualmente, un pelotero todavía joven, Cody Bellinger. En sus primeras 3 temporadas, un slugger impresionante. Luego sufre 2 lesiones consecutivas, una dislocación del hombro y una fisura en una pierna, y se convierte, sea por lo que sea, unos dicen que un problema de mecánica, yo creo que influiría también una cuestión psicológica, pero en 2 temporadas pasa de ser un MVP a uno de los peores bateadores del béisbol. Bueno, lo salva que es un gran fildeador,
Quizás hasta lo hubieran enviado a las menores, pero bueno, consigue que lo contrate en Chicago y ahí se reinventa. De un slugger puro que era, se convierte en un jugador que es una combinación de un slugger menos slugger que era, con menos poder, pero a la vez un jugador con mucha más habilidad para poner la pelota en juego. Él tiene un sistema de bateo un poco parecido a lo que explicaba Ted Williams en su extraordinario libro sobre la ciencia del bateo. Hasta Bellinger, hasta los 2 strikes, le hace un swing mucho más vertical y mucho más fuerte a la bola, y con 2 strikes recorta y trata de ponerla en juego. Ahora, otro tipo de inteligencia de los lanzadores, que es fundamental. Bueno, uno tiene como en la cabeza un esquema del cerrador, como un tipo que tira 100 y muchas millas por hora, que tiene una gran slider que depende de esos 2 lanzamientos, va a tirar un inning nada más a la velocidad máxima, no depende tanto del dominio sino del control, dar strike con esos lanzamientos aparentemente imbatiables, y lo dirigen prácticamente el catcher y desde el banco. Eso no siempre es así. Los 2 relevistas más exitosos de la historia, Mariano Rivera y Trevor Hoffman, han sido relevistas inteligentes que no tiraban 102 millas. Mariano tenía una buena velocidad, pero nunca llegó a las 100 millas ni fue uno de los pitchers más rápidos. Es un caso único, tenía un solo lanzamiento, la recta cortada, pero con ese solo lanzamiento ganó, ¿cómo se llama? Salvó más juegos que nadie, cerró mejor que nadie. Lo hacía a base de control y sabía lo que había que hacerle a cada bateador. El caso de Trevor Hoffman tenía menos velocidad todavía. Dicen que no llevaba 90 millas, tenía un repertorio, esa recta, una curva y sobre todo un excelente cambio. Le tiraba a la gente 3 o 4 cambios y después cuando venía con una recta de 88 millas era como si le hubiera pichado Nolan Ryan o nuestro Harold Chapman. Pitcher de una gran inteligencia y eran relevistas. Ahora los abridores voy a quedarme con 3 nada más para no alargar mucho la cosa. Uno bien joven, Paul Skeens, primero demuestra su inteligencia y su capacidad de aprendizaje enorme. Era un prospecto del quecheo y en pocos años aprendió a tirar, tiene numerosos lanzamientos. No solo tiene una gran velocidad, sino que tiene dominio, y es un individuo que hay que verlo cuando ha salido del juego, como observa lo que está pasando en el terreno, no pierde tiempo, tiene una gran concentración, hasta se dice que tiene un control de los parámetros que aparecen en la cinta de la pantalla. No sé si será una exageración o será cierto, pero evidentemente es un individuo muy inteligente. Después tenemos a gran Pedro Martínez, uno de los jugadores más pequeños que había en los últimos años del siglo pasado, en los primeros años de este siglo, que logra tener el mejor pico de 2 años de la historia y quizás el mejor pico de 6 o 7 años también. Pedro, con sus 3 lanzamientos perfectos, su recta, su curva y su gran cambio, dominaba de una forma increíble, y a mí me impresiona mucho verlo, cómo observaba a los bateadores, cómo ejercía una especie de intimidación fría, a diferencia, por ejemplo, de mencionar Gibson, de Roger Clemens, que era más bien una intimidación más evidente, más quemante. Bueno, a mí Pedro me da la impresión, cuando mira al bateador, de un entomólogo que está tomando las últimas decisiones antes de embalsamar al bicho, y el bicho es un slugger hipertrofiado del año 99 o del año 2000. Y hablando de inteligencia de pitcher, hay uno que si lo dejo fuera me cierran el canal o quizás me acusen. El profesor Greg Maddux. Bueno, Maddux, además de ser uno de los grandes jugadores defensivos de cualquier posición, era sobre todo un pitcher muy inteligente. Se ha exagerado la lentitud de su recta. Al principio tenía una recta, digamos que promedio. Era un pitcher que podía llegar a las 90 millas
un poquito más, pero cuando fue bajando su velocidad, siguió siendo efectivo con 86, 88 o 89 millas. Tampoco tenía la mejor slider. No era un hombre que dependiera de lanzamientos tan espectaculares. Tenía un gran cambio y una gran sinker. Pero fundamentalmente era eso, el cambio, la sinker, tiraba recta cortada. Tenía una sinker contra zurdos que rompía más y una sinker contra derechos que era más bien para provocar roletazos. Podía tirar curvas, podía tirar screwball para que a los bateadores les fuera más difícil esperarle un lanzamiento. Pero bueno, qué decir de Maddox, Wade Boggs, un gran bateador de promedio, muy inteligente, decía que a él le daba la impresión de que Maddox sabía lo que él estaba pensando. Y se metía en la cabeza de un bateador como Wade Boggs y también se metía en la cabeza de los umpires y sutilmente iba logrando que ampliaran su zona de strike en la esquina de afuera. Bueno, hasta ahí la inteligencia y vamos a entrarle a un tema que es mucho más físico, la durabilidad, aunque no es totalmente física. Depende también de la tenacidad del jugador para salir a jugar sin sentirse perfectamente. Y depende también de la inteligencia del jugador para administrar su energía y para cuidar su cuerpo. Ahora de eso se encargan mucho los entrenadores y se encarga mucho el personal médico de los grandes equipos. En otros tiempos, en la época esa del béisbol independiente, al que mencioné de pasada cuando hablé del béisbol de la tropical, esto dependía de lo que yo le llamo la sabiduría corporal del jugador, que permitió a jugadores tener una carrera muy prolongada, aunque vivían en condiciones de alojamiento, de transporte precarias y no había conocimiento de medicina deportiva ni conocimientos modernos de dietética que se aplicaran al béisbol. Bueno, tenemos ejemplos muy evidentes de los jugadores que hicieron las grandes rachas de juegos consecutivos. Lou Gehrig, Carl Ripken, el propio Stan Musial, jugadores de una gran durabilidad. Y tenemos en el béisbol contemporáneo, podemos decir que durabilidad se puede definir numéricamente. Un tipo que juega 145 juegos o más todas las temporadas, un jugador de posición, un pitcher que lanza 180 o 200 innings en el béisbol actual, ese es un jugador durable. Tenemos a José Ramírez, a Juan Soto, que son jugadores que casi siempre están en ese número de juegos, casi siempre están disponibles, disponibilidad también. Y tenemos a pitchers como Verlander, como Scherzer, que han sido verdaderos caballos de batalla. Y también tenemos el caso de los peloteros frágiles. Entre los pitchers tenemos, por ejemplo, a DeGrom, que en su pico también es el único comparable a Pedro, pero muy frágil. Tenemos al gran Clayton Kershaw, que después de 2015, a partir de la campaña del 2016, empieza a tener muchas interrupciones, problemas físicos, siendo de todas maneras un lanzador extraordinario. Y tenemos dos casos de jugadores de posición contemporáneos que son extraordinarios y son frágiles. Uno es Ronald Acuña Jr., que lo hace todo bien, más que bien, brillantemente. Todo el mundo habla del 50-50 de Ohtani, pero el 40-70 de Acuña, con los 40 jonrones y las 70 bases robadas, es muy difícil de igualar. Y el otro es nuestro Jordan Álvarez, uno de los bateadores, de los 5 bateadores top más temidos, pero muy frágil. Entonces, lo que nos queda es esperar que los médicos del Atlanta, los médicos de Houston, afinen la puntería y logren que estos jugadores estabilicen su posibilidad de jugar a diario o casi a diario, lo cual los dispararía directo hacia el Salón de la Fama. Bueno, muchas gracias por escucharme. Pido el like, pido que compartan, pido los comentarios y hasta la próxima.